Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado suspiros, teorías y sí, también alguna que otra lágrima. Hoy vamos a meternos de lleno en lo que vivió nuestro queridísimo Can Yaman con la hermosa Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas? Pues bien, detrás de esas sonrisas y ese romance que conquistó al mundo, parece que hubo momentos difíciles. Unas vivencias que, según se ha rumoreado y filtrado, dejaron una marca. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque vamos a empezar a descubrir qué fue lo que realmente pasó entre Can y Demet, y por qué decimos que él quedó dolido. No se olviden de darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho, porque aquí siempre traemos las historias que de verdad nos interesan. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo pronunciar sus nombres juntos nos transporta de inmediato a los sets de rodaje de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí, una novela turca que no solo arrasó en su país de origen, sino que se convirtió en un fenómeno global. Literalmente. La química entre ellos era palpable, electrificante. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía perfectamente sincronizado, y la audiencia se enamoró perdidamente de Sanem y Can. ¿Quién no suspiró con sus escenas? Parecían la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Las redes sociales ardían con sus fotos juntos, sus viajes, sus apariciones públicas. Parecía que su romance estaba destinado a durar para siempre, a ser uno de esos cuentos de hadas modernos que tanto nos gusta imaginar. Pero como a menudo sucede en la vida real, y también en las mejores historias, la realidad puede ser mucho más compleja y a veces, más dolorosa de lo que aparenta. Los rumores, amigos, son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores sobre su relación y su posterior ruptura fueron intensos. Al principio, todo era euforia. Se hablaba de un amor verdadero, de una conexión profunda que trascendía la ficción. Y para ser honestos, ¿quién no quiso creerlo? Verlos juntos era un deleite visual y emocional. Pero con el tiempo y a medida que la relación llegaba a su fin, las versiones comenzaron a volverse más sombrías. Empezaron a circular comentarios sobre diferencias irreconciliables, sobre presiones de la fama, sobre personalidades que chocaban. Y poco a poco, la narrativa de la pareja perfecta empezó a desmoronarse. Lo que ha salido a la luz, y de lo que hablaremos hoy con más detalle, sugiere que la ruptura no fue un simple no funcionó, o tomamos caminos separados. Se habla de decepciones, de expectativas no cumplidas y sobre todo, de cómo estas experiencias pudieron haber afectado a Can Yaman en particular. Se dice, y esto es importante recalcarlo, que Can habría quedado especialmente dolido por lo vivido. ¿Pero por qué dolido? ¿Qué pudo haber sucedido para que un amor tan aparente dejara una herida? Una de las teorías más persistentes y que cobra más fuerza se relaciona con la intensidad de la relación y la posterior frialdad. Al principio todo era pasión, momentos públicos que parecían gritar al mundo, somos el uno para el otro. Sin embargo, cuando la relación terminó, la forma en que se produjo la separación, según algunas fuentes cercanas, fue menos romántica y más abrupta de lo esperado. Se habla de que Demet Özdemir, al parecer, tomó una decisión firme y aparentemente unilateral de poner fin a la relación, dejando a Can Yaman, supuestamente, con la sensación de haber sido abandonado o cuanto menos, de no haber tenido el cierre que él deseaba o merecía. Imaginemos por un momento, estás en una relación que crees que es seria, que te llena, que te hace feliz, y de repente sin muchas explicaciones o con explicaciones que no te satisfacen, todo se acaba. Eso, sin duda, debe dejar una marca profunda. Este sentimiento de abandono, o de haber sido el que menos control tenía sobre el desenlace, es un elemento clave en la narrativa del dolor de Can. Cuando uno invierte tanto emocionalmente en una relación, y siente que la otra persona simplemente retira su inversión sin un proceso de duelo compartido o sin una explicación que resuene, puede generar un profundo sentimiento de injusticia y de vacío. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo se ven como un producto más para el consumo público, es fácil que estos aspectos se magnifiquen. La idea de que Demet aparentemente fue la que marcó el final de forma definitiva, y sin mucha negociación, podría haber llevado a Can a sentirse despreciado, como si sus sentimientos y el tiempo invertido no tuvieran el mismo valor. Otro aspecto que se ha mencionado es la forma en que ambos manejaron la ruptura en la esfera pública. Mientras que Demet Özdemir,
quizás por su naturaleza más reservada o estratégica, pareció distanciarse y enfocarse en su carrera. Can Yaman, por su parte, se dejó ver más afectado. Hubo momentos en los que se le percibió melancólico, o incluso algo hermético cuando se le preguntaba por ella. Esta diferencia en la forma de afrontar la separación pudo haber exacerbado la sensación de dolor en Can, al ver que él seguía cargando con el peso emocional mientras ella avanzaba con aparente serenidad. No olvidemos que Can Yaman es una figura muy carismática y emocional, y este tipo de contrastes en la gestión de una ruptura pueden ser especialmente duros. La exposición mediática de una ruptura es, de por sí, un desafío. Pero cuando una de las partes parece superar el trance con mayor rapidez o con una actitud más estoica, mientras que la otra se muestra visiblemente afectada, la percepción pública puede ser cruel. Se podría interpretar que uno no estaba tan involucrado como el otro, o que simplemente no le afectó de la misma manera. Para alguien como Can, que a menudo ha mostrado una gran intensidad emocional en sus entrevistas y en su forma de ser, esta aparente disparidad en el manejo de la ruptura pudo haberle hecho sentir que no solo estaba lidiando con el fin de la relación, sino también con una especie de derrota en el terreno público de las emociones. Además, no podemos ignorar el factor de la fama y la presión mediática. Cuando eres una pareja tan mediática como lo fueron ellos, cada paso que dan es analizado, cada palabra es interpretada, y cada silencio es motivo de especulación. La relación nació bajo los focos y su fin también. Quizás la presión constante, las expectativas de los fans, los medios de comunicación buscando siempre la primicia, hicieron que la relación fuera insostenible o que su final fuera mucho más público y doloroso de lo que hubiese sido para una pareja anónima. Para Can, que en ese momento estaba en la cima de su popularidad y era objeto de constantes halagos y atención, una ruptura así, de forma tan pública y, como se sugiere, un poco abrupta, pudo haber sido un golpe de realidad, un recordatorio de que, a pesar del amor y la química, la vida real tiene sus propias reglas y sus propios dolores. La fama, ese arma de doble filo, puede convertir las alegrías en espectáculos y las tristezas en carnada para la prensa. La relación de Can y Demet fue, desde sus inicios, un evento mediático. Cada foto, cada salida, era noticia. Y cuando esa relación se rompió, el circo mediático no paró. Es probable que para Can, que quizás es una persona que anhela la autenticidad en sus relaciones, ver cómo algo tan íntimo se convertía en un tema de debate público, y además asociado a un dolor personal, haya sido particularmente difícil. La presión de mantener una fachada de buen ánimo, o de superación, mientras en privado se sentía herido, es una carga pesada. Se dice también que Can Yaman había llegado a tener planes muy serios con Demet Özdemir. Hablamos de futuro, de estabilidad. Y cuando se rompen esos planes, cuando esas expectativas se desmoronan, el golpe emocional es mucho mayor. Es como si hubieras construido un castillo de naipes y, de repente, alguien, sin querer o queriendo, lo hubiera tirado abajo. Para una persona que, como Can, se entrega con pasión a sus relaciones, este tipo de decepciones pueden ser especialmente difíciles de procesar. Podría haber sentido que sus sentimientos, sus ilusiones, sus planes, no fueron tomados en cuenta o valorados lo suficiente. Esta es, quizás, una de las claves más profundas para entender el supuesto dolor de Can. Si él era una persona que visualizaba un futuro junto a Demet, que hablaba de estabilidad y de construir algo sólido, la ruptura habría significado la pérdida no solo de la persona amada, sino también de un proyecto de vida. La ilusión de un futuro compartido, de proyectos a largo plazo, se esfuma, dejando un vacío aún mayor. En el contexto de una relación pública, estas aspiraciones futuras son aún más delicadas, ya que se comparten de forma implícita o explícita con el público, y su colapso puede ser vivido como un fracaso personal y público. Es importante recordar que aunque gran parte de lo que decimos se basa en rumores y especulaciones, hay indicios y testimonios que apuntan en esta dirección. Las declaraciones posteriores de Can Yaman, aunque cautelosas, a veces dejaban entrever una cierta amargura o decepción. No dijo nunca nada directamente hiriente o acusatorio sobre Demet, pero sí transmitió esa sensación de haber pasado por algo complicado. Y esa es precisamente la sutileza que hace que estas historias sean tan intrigantes y a la vez tan creíbles. No se trata de dramas escandalosos, sino de la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando están adornadas por la fama y el éxito. En el mundo del espectáculo, donde la prudencia es a menudo la norma en las declaraciones públicas, los pequeños matices en las palabras pueden decir mucho. Si Can, en sus intervenciones públicas, ha dejado
Entrever que la ruptura fue un proceso difícil, que hubo momentos complicados, o que aprendió lecciones dolorosas, esto valida la idea de que no fue una simple separación amistosa. La ausencia de ataques directos, pero la presencia de una sombra de tristeza o decepción, es un comportamiento que suele ser propio de quien ha sufrido, pero que mantiene un cierto código de discreción. Otro punto que se ha tocado es la diferencia de expectativas y de maneras de ver la vida o la propia relación. Mientras que Can Yaman, por lo que se desprende de sus declaraciones y su forma de ser, parece una persona muy apasionada, que vive intensamente el presente y busca relaciones profundas y duraderas. Demet Özdemir, por otro lado, se la describe como alguien más centrada en su carrera, más pragmática y quizás más cautelosa a la hora de comprometerse a largo plazo. Estas diferencias, que al principio pueden ser incluso atractivas por el contraste, a la larga pueden generar fricciones y desavenencias que terminen por minar la relación. Y si Can sentía que estaba entregando su corazón y sus planes de futuro, y se encontraba con esta otra perspectiva, es natural que se sintiera dolido. Las dinámicas de pareja a menudo se basan en la complementariedad, pero también pueden ser la fuente de conflictos. Si la pasión inicial de Can chocó con la prudencia de Demet en lo que respecta al futuro, o si sus ritmos vitales eran muy diferentes, esto podría haber creado una tensión constante. Imagina a alguien que busca construir un hogar, mientras que el otro está más enfocado en escalar montañas profesionales. Al principio ambos caminos pueden parecer emocionantes, pero a largo plazo, las prioridades divergentes pueden llevar a la insatisfacción y, en última instancia, a la separación. Para Can, que se entrega con tal fervor, esta falta de reciprocidad en las expectativas de futuro habría sido un duro golpe. En resumen, lo que vivimos con Can Yaman y Demet Özdemir, y porque creemos que él quedó dolido, se resume en una combinación de factores: una ruptura, al parecer, abrupta y unilateral, la intensidad de una relación nacida bajo los focos, la presión mediática, diferencias en las expectativas y en la forma de manejar la separación, y quizás la sensación de haber visto desmoronarse planes de futuro. Es la historia de un amor que prometía ser eterno, pero que se encontró con la cruda realidad, una realidad que, en el caso de Can, parece haber dejado una cicatriz, un recuerdo agridulce de lo que pudo haber sido y por diversas razones no fue. La narrativa de la pareja perfecta que se desmorona siempre es fascinante porque nos recuerda la fragilidad de las relaciones, incluso las que parecen más sólidas. En el caso de Can y Demet, la química innegable en pantalla, sumada a la intensidad de su romance público, creó una ilusión muy poderosa en los fans. Cuando esa ilusión se rompió, y especialmente si la forma de la ruptura fue menos de cuento de hadas de lo esperado, el impacto emocional fue significativo. Para Can, que se ha caracterizado por ser un romántico empedernido, la experiencia debió ser particularmente decepcionante. Y así, amigos, llegamos al final de este recorrido por la intrincada historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos intentado desgranar los motivos por los que se cree que nuestro actor favorito quedó dolido tras su relación. Como ven, detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas, a veces se esconden historias mucho más complejas y humanas. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas historias. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman realmente sufrió mucho? ¿Tienen ustedes alguna teoría diferente? Déjenmelo saber en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Chao.